Bueno, pues la presentación en el fondo del desarrollo de un proyecto de investigación, y tenemos aquí a dos de las personas que han estado trabajando en este proyecto de investigación: Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte de nuestra universidad y que también fue vicerrectora, como ustedes saben, y Esther Alba, que también está en el proyecto y sí que ahora es vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia. Bienvenida a tu casa, Esther. Y como las que saben son ellas, le voy a pedir a Concha que se encargue de ordenar un poco esta presentación y nos dé las pistas sobre esta web y este libro, que la sorpresa. Concha. Bueno, pues querido rector, queridas vicerrectoras, porque son varias las que tenemos aquí, a mí me encanta que estas mujeres tan importantes y tan buenas profesionalmente y también personalmente, en distintas materias ocupen esos puestos. Me refiero no solamente a Esther, nuestra querida Esther, que después del decanato pasa y se acaba de ir Rosa Bolea, la vicerrectora de Política Científica, que tenía otro acto pero quería estar con nosotros, y Yolanda Polo, la vicerrectora de Cultura y Proyección Social. Siempre me confundo con lo de Política Social y me gusta mucho que estén aquí porque todas ellas comparten lo mismo que el rector, el espíritu con el que se inició este proyecto. Gracias a todos por venir, buenos días a todas y a todos, y buenos días especialmente a los miembros, a los integrantes del proyecto, además de Esther Alba, a Alberto Castán, pronto profesor titular ya, era un niño cuando empezó con estas investigaciones, y me preguntaba, les diré un secreto, ¿pero realmente tenemos hombres en el proyecto? ¿Tenemos suficientes mujeres y tenemos suficientes hombres? ¿Y dónde está Inés? Ahí, la doctora Escudero, que me complace especialmente llamarle doctora, porque ha realizado la tesis doctoral a lo largo de todo este tiempo, con un contrato predoctoral también desde el Ministerio. Es especialmente gozoso para nosotros, los que somos un poco más mayores, como el profesor Castanillo, el ver la gente joven cómo prosigue con esta andadura. Están también María, que se incorporará, y Jonathan López, bienvenido también desde la Universidad Complutense, que ha decidido, vicerrector, quedarse con nosotros con una Juan de la Sierra que le concedieron en nuestro proyecto y en nuestro grupo, y no queremos que hagas ningún comentario por el momento malicioso. Les decía que gracias a todos por venir, porque además es un día especial. En el fondo, este proyecto y el siguiente, el que ampara nuestra base de datos, que es lo que presentamos hoy, nació precisamente en esta universidad, en una exposición que celebramos y que Antón Castro hizo una reseña magnífica. Gracias, Antón, por estar aquí. Para mí es muy importante. Los demás periodistas también, pero con Antón mantenemos una relación más que entrañable desde hace mucho tiempo. El proyecto, decía, realmente nació aquí con una exposición temporal que celebramos sobre las artistas, sobre las pintoras, artistas entre la fecha de nacimiento de María Luisa de la Riva, aquella zaragozana que llegamos a descubrir y que presentamos como unas 30 obras más o menos, por la que estábamos muy interesados y no conseguíamos averiguar qué ocurría. Y Maruja Mayo, y el nacimiento de Maruja Mayo, que presentamos una potentísima obra conservada, por cierto, en el Museo de Pontevedra, en la que aparecía una bailarina española, cosa que no se había visto todavía de Maruja Mayo. Y en aquella exposición, que yo no sé si te acordarás, rector, pero la inauguraste tú precisamente, y no era rector entonces, era vicerrector. Desde entonces, sí, le debió interesar. Él siempre ha apoyado las cuestiones de género, aunque proveemos constantemente, y lo digo completamente en serio, apoyó directamente y cuando había algunos problemas y ciertas dificultades en el plan de igualdad de esta primera universidad. Después de inaugurar aquella muestra, pensamos que era necesario empezar con un proyecto de investigación serio, sensato, y sobre todo que nos ayudase, por una parte, a desprendernos de ese mito en el que, como el género está de moda,
bueno, pues todo sirve. No, todo no sirve. Y lo que hay que hacer es llevar a cabo investigaciones rigurosas que sí demuestren y que sí que avalen lo que nosotros después de algunos años, y ya llevamos 5 largos, ¿no, Esther?, hemos concluido. De manera que en esta universidad comenzó el germen de aquel proyecto, primero de investigación, que rápidamente desarrollamos y que rápidamente nos financiaron, y además generosamente estábamos bastante contentos, e intervino naturalmente la Universidad de Valencia, con Esther Alba aquí presente, una jovencísima Esther Alba, ahora lo es todavía, pero como tiene más responsabilidades, bueno, pues parece que su nuevo look ha cambiado. Junto con Rafael Gil, María Ángeles Pérez, una serie de gentes, y se han ido incorporando nuevos contratados predoctorales, y tienen un potente grupo de gentes que la verdad nos enorgullece a todos mucho. La Universidad de Sevilla, que no está presente hoy Magdalena Illán, precisamente la comisaria de esta exposición que comentamos, y naturalmente la Universidad Complutense de Madrid. En aquel momento estábamos con presentes yo diría la persona que más ha hecho por estoy buscando los integrantes para que los vean ustedes. La persona que más ha hecho o que primero trabajó en materia de género con las artistas españolas, que es Estrella de Diego y Alicia Fuentes. Todas ellas estaban en este proyecto que decía, terminó terminó mejor de lo que nosotros esperábamos en cuanto a los resultados. Precisamente al hilo de este proyecto llevamos a cabo ya la base de datos. Decidimos que las investigaciones, y más en esta materia, aparte de ser muy complicadas, porque una cosa era documentar a las artistas y otra cosa era encontrar las obras, que eso es lo que nos preocupaba, que pudieran avalar si ellas tenían o no calidad artística. Comenzamos la base de datos que ha ido creciendo ininterrumpidamente hasta este momento, y de la que nos sentimos muy orgullosos. Una base de datos que se ha completado además con este segundo proyecto, en el que ya llevamos trabajando las mismas gentes, aunque se han incorporado más personas de otros países, porque pensábamos que ahora ya era el momento de establecer las relaciones entre las artistas españolas y las artistas europeas de ese momento. Solo hemos ampliado el periodo de cierre del proyecto, ahora no concluye en el 39, con el final de la Guerra Civil, sino con el final de la Segunda Guerra Mundial, que, señoras y señores, también mantiene unos parámetros similares, características similares a lo que estaba ocurriendo con nuestra guerra. Hemos empleado la misma base de datos que hoy nos complace y mucho presentarles, de la que estamos tremendamente orgullosos, porque constituye lo que nos gusta tanto, o que les gusta tanto hablar a los universitarios en general, a la transferencia del conocimiento, lo que nosotros antes llamábamos a lo mejor divulgación, y que en este equipo, en este proyecto, estamos habituados todos a llevar a cabo, y que consiste en una base de datos, una base de datos en la que hemos recopilado la información de como 850 artistas, les diré. Y entre esas 850 artistas, pintoras, escultoras, ilustradoras, incluso una arquitecta, hemos podido conocer la trayectoria y hallar las obras, no todas, pero en general como un 80%, de unas 240 artistas españolas y extranjeras que trabajaron en el territorio español entre ese 1804 y 1939, ahora ampliado a 1945. Y lo mejor es que todas esas artistas aparecen con un esquema biográfico en las páginas de nuestra base de datos, que indudablemente parte de estudios científicos y que va a seguir avanzando y construyéndose a medida que vayamos encontrando muchos más datos, de manera que esas 850 artistas se van a ir ampliando considerablemente a lo largo del tiempo. Les voy a ir mostrando que es una estructura muy sencilla, porque esculturas también las hubo, como Eva Herjol, más conocida, no vamos a impartir una clase por ser la esposa de Vázquez Díaz, por cierto.
Y cada una de ellas está organizada de la misma forma, una biografía, las exposiciones que se celebraron, todas ellas absolutamente documentadas, o la bibliografía y la documentación que se conserva. Para nosotros, decía, constituye, y para la sociedad en general, un punto de partida realmente importante en la medida en que es la primera base de datos, la primera enciclopedia que existe en España, desde luego. Es una base de datos que solamente tiene un paralelo en París, pero no incorpora a todas las contemporáneas, sino que es un poco que recoge desde el siglo XVI hasta la actualidad. La verdad es que en estos momentos creemos que está un poco parada y no existe ninguna otra, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país, y no es que no las conozcamos, es que no existen. Evidentemente son complicadas y complejas, pero servirán para que los futuros investigadores, primero servirán para que la sociedad pueda conocer en general este avance considerable en materia artística, servirá para que contribuir, y eso para nosotros es importante. Si me pierdo con la base de datos, pues no sigo hablando, y entonces prefiero seguir hablando, para contribuir a construir una sociedad más igualitaria y sobre todo devolver a la sociedad el dinero y el tiempo que he invertido con todos y cada uno de nuestros investigadores. Esa transferencia y esa voluntad de transformación de la sociedad que sí tiene la investigación, que es una de las cuestiones que nos parecen más importantes, se ha visto reflejada además por el apoyo que hemos recibido no solamente de los coleccionistas, sino de todos los partners, instituciones, museos a los que con los que nos hemos relacionado y mantenemos relaciones todavía en la actualidad. Al elenco que estáis viendo hay que sumar muchos otros más. Ya el Ministerio de Cultura tenemos una reunión el próximo día, porque está interesado en la colaboración desde el punto de vista estructural, y la Xarxa de Museos de Cataluña, ya saben ustedes que son un poco más independientes, ya se ha planteado también, o nos ha planteado directamente, que colaboremos con ellos, de manera que estamos felizmente orgullosos, o muy orgullosos del trabajo realizado, y queríamos compartirlo con todos vosotros, con todos ustedes. Esa es la conclusión final, y sobre el libro igual hablamos luego, ¿no? Todo junto. Y a mitad de camino, mientras estábamos llevando a cabo el trabajo que les estoy contando, esa base de datos, nosotros seguíamos con nuestras propias investigaciones. Pensad que en esta base de datos también hemos incorporado, con motivo de del segundo proyecto, otras mujeres que también han participado en el ecosistema de las artes, en esa escena cultural, como le llamamos nosotros, de manera que en estos momentos ya estamos trabajando e investigando sobre las teorías y las críticas que existen en materia artística, sobre las entidades promotoras, sobre el mercado artístico, y todo eso lo estamos trabajando, y solamente ahora hemos incorporado algunos de los elencos sobre los que estamos en estos momentos a ver un largo listado que no encuentro, pero funciona, les prometo que funciona. Funciona gracias esencialmente al trabajo de un informático, pero les diré que sobre todo gracias al trabajo de Inés Escudero y de Alberto Castán, que todavía están reformando lo que han hecho los informáticos. En eso estoy encantada y orgullosísima, de manera que con estas palabras aprovecho para felicitarles de corazón a todos ellos. Yo me siento muy orgullosa de trabajar con este grupo que constituye casi una pequeña familia, aunque estemos todos distribuidos en distintas partes del territorio español y ahora europeo. Ver, ¿verdad, Esther, cómo han crecido estas gentes jóvenes que empezaron ya hace algunos años? Y cómo van a seguir creciendo los restantes. Y decía que entre todos ellos organizamos el último congreso sobre nuestro
nuestro tema de investigación de ese primer proyecto, que es el que tienen ustedes y que nos acaban de traer y que nos gusta presentárselo a las mujeres en el sistema artístico. Y aquí ya hemos trascendido el ámbito nacional con incorporaciones importantes, yo creo que muy importantes, de las y los mejores historiadores del arte que se dedican al género pues en Inglaterra, Francia o en Italia. De manera que les recomiendo la lectura del libro, porque realmente es un completo y absoluto descubrimiento como lo ha sido para todos nosotros. Gracias, por lo tanto, por haber venido a acompañarnos y espero que puedan disfrutar y que las generaciones futuras disfruten más todavía de la base de datos. ¿Víctor? Lomba, profesora catedrática del Departamento del Área de Conocimiento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, investigadora principal de este proyecto, dedicado, ¿no?, a rescatar, sacar del olvido a tantísimas mujeres artistas. Y sobre todo, pues gracias, ¿no?, por invitarme a estar hoy aquí y hacerlo además como vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia, y hacerlo en nombre de nuestra rectora, la profesora Mavi Mestre, que excusa su asistencia por motivos de agenda. Tenemos el Congreso Nacional de Colegios Mayores en Valencia, no podía asistir, pero realmente me traslada, ¿no?, que haga llegar la enhorabuena, la felicitación, en primer lugar a la Universidad de Zaragoza, a su rector, al equipo de investigación, por los resultados de este proyecto. Y en segundo lugar, esta, digamos, felicidad, ¿no?, que me abarca en esta presentación tiene que ver también con el papel, ¿no?, como profesora también de Historia del Arte y como investigadora de este proyecto dentro del grupo de investigación de la Universidad de Valencia, en este caso coordinado por el profesor catedrático Rafael Gil Salinas, que tampoco ha podido asistir porque tiene hoy precisamente que terminar, ¿no?, el elenco de piezas de la primera muestra museográfica que se va a celebrar en Valencia en ocasión de la celebración del año Sorolla, que ahora mismo, como saben, pues nos ocupa especialmente a los valencianos. Para mí, como decía, es realmente un placer y un honor porque la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Valencia son dos universidades hermanas que desde hace muchísimo tiempo tienen lazos, ¿no?, profundos, realmente importantes, trazados en el ámbito de las relaciones, podríamos decir, de carácter institucional, pero muy especialmente en el ámbito de la investigación. Pero también desde el punto de vista cultural. La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia visitará el fin de semana que viene precisamente a la Universidad de Zaragoza, y es un gesto más, ¿no?, de tantas cuestiones que nos unen en el ámbito, como decía, de esa hermandad que caracterizan a nuestras dos universidades. Desde el punto de vista de la investigación, este proyecto, iniciado primero en un proyecto de excelencia del Ministerio de carácter ministerial, dedicado a las mujeres artistas en España, es un proyecto en el que destaca, yo creo que de manera profunda e importante, significativa, el papel del liderazgo ejercido por la profesora Concha Lomba. Yo creo que es importante destacar precisamente que un proyecto de estas características no hubiera sido posible sin una persona como la profesora Lomba, precisamente porque querría destacar que la profesora Lomba encarna perfectamente lo que significa ser profesora, en este caso universitaria. Una profesora universitaria que está comprometida evidentemente con el ámbito de la docencia,
con el ámbito de la investigación, con el ámbito de la gestión, en este caso cultural, a través de sus cargos académicos, pero que muy especialmente está comprometida con esa misión, que es la misión cultural de la universidad, aquello que nosotros conocemos como la cultura universitaria, entendida de una manera más holística, poliédrica, mucho más amplia, y que traza, yo creo que podríamos decir casi de una manera heroica, el ser universitario. El cómo los proyectos de investigación no solamente se quedan en el ámbito universitario, no solamente se quedan encerrados en la Torre de Marfil, ¿no?, que en muchos casos caracteriza nuestra investigación, que tampoco se queda en esta especie de vorágine infernal a la que nos vemos sometidos a través de la publicación de artículos científicos y de revistas de impacto, sino que tiene ese compromiso social que es uno de los pilares fundamentales de la universidad y especialmente de las universidades públicas. Concha lo decía muy bien, tenemos que devolver a la sociedad aquello que la sociedad ha invertido en nosotros como institución, en este caso formativa, educativa, dedicada a la investigación. Y por ello, desde el principio, el proyecto de investigación liderado por la profesora Lomba se ha caracterizado precisamente por esa transferencia de conocimiento a través de múltiples actos. Evidentemente, artículos científicos, eso caracteriza, ¿no?, nuestra naturaleza investigadora, pero muy especialmente la publicación de monografías, de libros, en la realización de exposiciones. A mí me gustaría destacar en la exposición dedicada hacia poéticas de género, que yo creo que ha constituido un hito fundamental en la historia del arte, dedicada precisamente a rescatar el nombre de mujeres y a dar a conocer sus obras artísticas, un trabajo de investigación encarnada en una proyección, en este caso a través de una exhibición de una muestra que tuvimos el público la oportunidad de contemplar muchísimas obras desconocidas, inéditas hasta ese momento, ¿no?, con un trabajo de investigación profundo, serio, riguroso, como corresponde a la academia. Y en segundo lugar también la realización de un congreso, de varios seminarios, donde se permitió la participación no solamente de personas de cierto relieve en el ámbito académico, de grandes referentes en el ámbito de la investigación de género, en las investigaciones feministas, pero también dando la oportunidad a tantísimas jóvenes y a tantísimos jóvenes investigadores que comienzan, ¿no?, a trabajar con cierta profundidad no diría estos temas ni este tema, sino esta obligación y necesidad que todos tenemos de repensar, de construirnos como investigadores, de volver a revisitar las fuentes, de volver a cuestionarnos cómo hemos trazado y construido la historia y sobre todo desde ese punto de vista cómo volver a los documentos, volver a la fuente desde un rigor académico da resultados notables, tal y como se constata en las publicaciones resultantes del proyecto, pero muy especialmente en esta base de datos. Una base de datos open access, la ciencia abierta, caracteriza, como sabemos, aquello que nosotros necesitamos, ¿no?, ofrecer a la sociedad, podríamos decir, al uso libre, ¿no?, de todas las personas, interesados socialmente por indagar en conocer a mujeres artistas y sus obras, evidentemente también el profesorado de secundaria que puede utilizar esta base de datos como recursos y a los investigadores universitarios. Porque no se trata de una base de datos construida a través de voces que describen relatos biográficos más o menos divulgativos, sino que es una base de datos que se construye de una manera absolutamente académica, científica, aportando además, y esto es un acto de generosidad que yo quiero destacar, todos los recursos, las fuentes que, digamos, generan ese conocimiento alrededor de las mujeres artistas que se dan a conocer. Datos rigurosos, académicos, donde las obras
las artistas, su digamos, trayectoria vital cohabita junto con su trayectoria artística, las exposiciones, los catálogos donde su nombre aparece, la documentación bibliográfica, hemerográfica. Hay un trabajo enorme de investigación que hemos especialmente de reconocer a todo el conjunto del grupo de investigación que está detrás de este proyecto. También quisiera, de alguna manera, recordar, ¿no?, las palabras de un investigador, ya, digamos, un poco antiguo, ¿no?, si me lo permiten, que es Anthony Giddens, que a mí me gusta especialmente, que en su libro dedicado a la tercera línea, comentaba que la gran revolución del mundo contemporáneo era la lucha de las mujeres por sus derechos, por la igualdad. Y que en esa lucha el gran paso, aquello que faltaba, era ganar el espacio social, el campo social, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del posicionamiento político, personal e individual, había mucho hecho y trazado, pero esa gran revolución de las mujeres quedaba, ¿no?, todavía pendiente, digamos, su reivindicación en los espacios sociales, en el espacio social. Y dentro de ese espacio social creo que hay que incluir, ¿no?, que la gran revolución también pasa por plantear la necesidad de que estos planteamientos de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la igualdad evidentemente de derechos entre hombres y mujeres, también están en las formas en que investigamos. Por tanto, la revolución también alcanza al proceso de investigación. Y ahí es donde la personalidad de Concha Alomba y su liderazgo, su compromiso social destacan, especialmente en trazar para todos nosotros las líneas que tienen que marcar nuestra investigación, cómo debemos volver a las fuentes que otros han leído, pero quizás han desechado, han dejado olvidadas o no les han interesado, aquellos aspectos que sí que estaban, porque los catálogos publicados de las exposiciones de 19 están, los documentos, ¿no?, que por ejemplo Alberto ha trabajado en las visitas del Prado, los nombres de las mujeres que visitan el Prado y realizan las copias, ¿no?, de las obras maestras están, simplemente que nadie les había prestado atención. Hay que volver, por tanto, a esas fuentes, a recuperar, ¿no?, ese trabajo, y esto es quizás, yo creo, lo que deberíamos, ¿no?, ponderar en esta exhaustividad, en este carácter riguroso y académico que se plasma y se muestra en este proyecto de investigación. Sin más, yo quisiera dar la enhorabuena al equipo de la profesora Lomba y muy especialmente a la Universidad de Zaragoza por tener entre su elenco académico a investigadores tan brillantes y de referencia nacional e internacional como son el equipo que lidera la profesora Lomba. Sin más, pues gracias, y para mí pues ha sido un placer, un honor, y lo sigue siendo formar parte de este maravilloso equipo. Gracias. Bueno, pues qué complicado es hablar después de dos personas del ámbito de las humanidades y que encima conocen este tema como lo conocen. Lo primero que tengo que hacer es felicitaros a todos y a todas los que habéis participado en este proyecto, en este exitoso proyecto, que asistimos ahora a lo que sería en un proyecto de investigación la fase de transferencia. Esto es la fase de transferencia, esto es la fase de poner a disposición a través de una web que tendré la oportunidad de visitar y de este magnífico libro. Enhorabuena, Yolanda, Presas Universitarias, siempre un trabajo magnífico. Pues la labor artística de mujeres que para la gran mayoría de los que no estamos en este campo eran perfectas desconocidas hasta hace unos años. Simplemente es crear referentes también en el mundo del arte
para aquellos que no teníamos referentes, bueno, escasos, no voy a decir que ninguno, pero escasos referentes de mujeres también en este mundo. Por lo tanto, es un salto más en revelar, en mostrar la lucha de las mujeres en tiempos que no eran tan fáciles por ocupar lugares que generalmente eran lugares masculinos. Yo, de hecho, a Concha, la primera exposición, le propuse un título, no me hizo ni caso y he seguido sin hacérmelo, que era poner «¿Las mujeres no pintan nada?», que hubiera sido un título muy alegórico a lo que realmente estaba viéndose allí. Como en esto y en casi todo no me ha hecho caso, pues, le llamaremos mujeres en el sistema artístico o mujeres artistas en España y más allá de España, en Europa, porque en Europa vemos algunas de las mejores especialistas en este campo de universidades próximas que están también diciéndonos lo que pasaba en los países y cómo estas mujeres interactuaban entre ellas para crear corrientes artísticas subterráneas, sumergidas, tapadas por las corrientes artísticas de los hombres dominantes en aquella época. Por lo tanto, es crear referentes, no solamente referentes individuales, sino referentes colectivos, que es muy importante que estos referentes salgan a la luz. Felicitarles por el magnífico trabajo. Yo, como se pueden imaginar, no soy experto en absoluto en esto y he visto, visitando las exposiciones que se han organizado en este entorno, tanto aquí como en el Museo Pablo Serrano, he descubierto magníficas artistas que desde luego no conocía sus nombres de ningún modo. Seguramente ustedes sí, pero ustedes vienen del campo de la historia del arte. Yo no conocía nombres de ningún modo y agradecer esa apertura de mente que uno obtiene cuando observa esto. Entonces, como mero observador, agradecer que nos ayudéis a conocer cosas y a tener una mayor apertura de mente. John, fíjate que habéis extendido hasta el 45 y curiosamente a mitad de ese periodo, 1803-1945, está el 1874. A lo mejor debe ser algo del destino, fue cuando Mussorgsky compuso sus cuadros en una exposición. O sea que a mitad de ese recorrido había cuadros en una exposición de Mussorgsky justamente en 1874. ¿Qué hace el rector hablando de música clásica? No, yo es que me acuerdo de que en 1979 Emerson, Lake and Palmer publicaron un disco de rock progresivo con el mismo título que el de Mussorgsky. Entonces yo también le había propuesto llamar a esto cuadros en una web, tampoco me ha hecho caso. Como ven, mi éxito en las propuestas que elaboró la profesora Lomba es escaso. Y no por eso deja de ser una mujer a la que admiro tremendamente en su trabajo de investigación y a la que tengo un afecto personal que se gana día a día. Felicitaros a todos y a todas, es un trabajo magnífico, es un trabajo necesario, la decana llega tarde, y siendo un trabajo magnífico, he visto un cuadro de inspiración japonesa, decana, aquí en el libro. Entonces, siendo un trabajo magnífico y necesario, es muy importante que lo hagáis llegar a la sociedad, que es lo que estáis haciendo ahora. Por lo tanto, enhorabuena, y me voy a callar para no decir más tonterías. Si alguien les quiere hacer preguntas a ellas, ¿eh? Sí, tenemos ahí una pregunta. La fotografía que publica ahora con ella de la universidad, ¿solo hay artistas españolas que trabajan en España o también artistas extranjeras que trabajan en España o también en otros países? Simplemente... Pues hay artistas españolas, hay artistas extranjeras que trabajaban en España y hay artistas de otros países, porque en esta monografía que hemos presentado, que acabamos de presentar, ya trasciende al ámbito internacional, de manera que hay artistas europeas en general. Hay artículos notabilísimos, no solamente de nuestro equipo y que abordan el territorio español, sino pues la presencia de las mujeres en las Bienales de Venecia, por ejemplo, de Estefanía Portinari, o los trabajos de Isabela Valente o de Katie Deepwell. La respuesta a tu pregunta es sí, hay artistas europeas, incluso americanas, porque al fin y al cabo en este periodo las artistas americanas están trabajando en Europa. Una duda que ha dicho que
Hay 850 artistas que tenemos documentadas trabajando en España entre ese 1804 y 1939. Y de esas 840 que van aumentando considerablemente, tenemos estudiadas con trayectoria analizada en sus distintas etapas y con bastante obra, más en unos casos que en otros, hallada y analizada de 240. O sea que tenemos, ahora ya podemos afirmar que hay como unas 240 artistas con una calidad artística notable a lo largo de ese periodo amplísimo que constituye la edad contemporánea. 857. Que lo mejor de este caso de trabajar en la web online es que podemos ir, y en acceso abierto, como destacaba Esther Alba, una magnífica profesional y que ha exagerado en su definición a mi persona, ya de paso lo puedo decir ahora tranquilamente, pues en acceso abierto, lo cual es muy importante porque va a ir aumentando paulatinamente a medida que vayamos averiguando todavía más hechos. Sobre todo lo que nos importa a nosotros es que todo lo planteado dentro de la base de datos es documentación hallada por procedimientos de investigación, y sobre todo que esas obras existen, que todo es científicamente demostrable, y además de ello que la calidad artística va siendo analizada en las distintas ocasiones incluidas. Antes revisaba yo un poco así como jugando, pero no quería hacerlo demasiado visible, las fotógrafas o incluso la única arquitecta que conocemos que acabó, pero lo que tenemos claro es que también hubo otras mujeres que estuvieron trabajando haciendo diseños arquitectónicos aunque no tuvieran titulación, o cineastas que han ido viendo, que trabajaron en cortos. Importante, sí, 857 por el momento. Sí, has comentado ya que el proyecto permite un poco sacar a las artistas. Ustedes que han investigado durante tantos años, no sé si pueden hacer una reflexión de silenciadas por la sociedad en conjunto, por las instituciones, o por qué. Pues es una pregunta magnífica. No quiero silenciadas por la cultura de nuestra sociedad en general. Es decir, todos han sido responsables, y digo han sido porque en estos momentos nosotros no lo somos y los que estamos aquí menos, pero históricamente hasta los intelectuales más avanzados tenían dudas serias, y así lo manifestaban, primero sobre la capacidad de las mujeres. No solamente hablo de creación, sino hablo de la propia capacidad de las mujeres para desenvolverse en el mundo social, en el ámbito social y en el ámbito político. Segundo, capacidad de las mujeres para resolver cuestiones que eran de carácter, ellos pensaban importante, es decir, y para ser concretos en este caso, biológicamente a finales del 19, pero todavía es una corriente que se mantenía por los médicos incluso más avanzados europeos, que las mujeres eran biológicamente inferiores, que no tenían raciocinio y que eran histéricas. El término histéricas es el que utilizan ellos, y eso fue perdurando hasta prácticamente los años 30 con ligeros cambios, los años 30 en el territorio europeo y americano, porque el comportamiento era en todos los sitios igual. Y con ligeras excepciones también cuando después de la Primera Guerra Mundial no les quedó más remedio en algunos países que concederles el derecho al voto, aunque fuera con problemas, ¿no? No todas podían votar en realidad, pero bueno, esos matices fueron importantes. Y de ahí pasó esa ideología muy misógina, volvió a recuperarse con el franquismo. Y prácticamente hasta los años 80 las mujeres artistas en este caso pues han sido deudoras o subsidiarias de los varones. O sea que la responsabilidad la han tenido todos, las instituciones, por si ese término que también has mencionado,
o ha mencionado, bueno, pues han sido responsables hasta hace muy poco tiempo, porque eran pocos los museos, muy pocos los museos. Hablo de Europa y América, en general, no solamente el territorio español. Muy pocas las universidades, que impartían clase, que en sus clases y en sus programas incorporaban a las artistas mujeres. Muy pocos los museos que incorporaban en sus colecciones obras de mujeres artistas. Y desde luego muy pocos las instituciones oficiales y menos las privadas que hacían políticas de igualdad. No hablo de favorecer la presencia de esas mujeres. Es decir, que ha sido la sociedad en general. ¿Más cuestiones? Nada. También es otra amiga. Ya les aseguro, ya les avanzo que en materia de arte oriental están trabajando bastante, porque teníamos una pequeña laguna o una inmensa laguna que están contribuyendo poco a poco a paliar, y dentro de menos tiempo del que nosotros pensamos las incorporaremos a nuestros estudios definitivamente. ¿Contemplan el reto de ampliar el rango, de llegar por ejemplo hasta 1975, poner una fecha relevante, o ya el número es demasiado grande, quizás sobre todo a partir de ahí, ¿no? Pero también en esos años, para que ya deje de ser algo tan notorio y sea algo más común? Pablo, pues esa pregunta nos la venimos formulando desde hace... En este segundo proyecto decidimos hasta el 45 porque se plantean los mismos problemas. Y entonces yo creo que en el 24, que celebraremos una exposición de artistas ya universal, pues yo creo que nos tendremos que plantear si avanzamos. A mí me gustaría llegar por lo menos hasta el 68, ¿no? Que es esa fecha en que las mujeres comienzan, las artistas mujeres comienzan a independizarse o a considerarse con una personalidad y un perfil propio. Lo vamos a intentar, pero por el momento hasta el 24 nos quedamos en estas fechas, que en Europa también hay más artistas de las que nosotros imaginábamos, y no es que esté tan estudiado ese tema en modo alguno, Bueno, pues si no hay más cuestiones, muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia aquí. Hay al menos un capítulo en inglés y 3 en italiano. O sea que sí que realmente es un libro internacional. Y nada, y a disfrutar del libro y de la web. Venga, gracias.